7:10 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Juan Carlos Holguín, ex canciller ecuatoriano, columnista de Diario Expreso. Lo invitamos para analizar el momento político electoral que vive el país y también, dada su experiencia, quisiera empezar con el tema de coyuntura, lo que ha representado esta visita del presidente Daniel Noboa y su reunión en Mar-a-Lago, la residencia del presidente americano Donald Trump. ¿Cómo ha visto esta reunión? Doctor Juan Carlos Holguín, buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a todos los que nos escuchan. Definitivamente es una buena señal que el presidente ecuatoriano, junto con la primera dama, estén invitados al lugar de confianza del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Me parece que en sí mismo el tener un encuentro en Mar-a-Lago, el estar dentro de una lista de invitados, es una gran señal para lo que significaría las relaciones entre Estados Unidos y Ecuador en caso de que el presidente Noboa continúe este siguiente mandato. Mucho se ha especulado sobre los detalles del encuentro, que el gobierno ecuatoriano lo ha calificado como privado, pero hay que mencionar que finalmente la diplomacia muchas veces funciona así. En medio de un proceso electoral, yo veo difícil que pueda haber un pronunciamiento sobre temas de fondo por respeto precisamente al proceso electoral ecuatoriano por parte de Estados Unidos, pero en sí misma aquella fotografía que ha circulado es una gran señal para el Ecuador, es una señal muy clara de haber recibido al mandatario inclusive dentro de este mismo proceso electoral, valga la redundancia. Y me parece que se marca una línea también muy clara de lo que es la política exterior del presidente Noboa. Mientras la candidata González hace pocos días mencionaba reconocer a Nicolás Maduro, a la narcodictadura de Maduro, en caso de ganar, el presidente Noboa plantea inmediatamente un encuentro, un símbolo, por decirlo así, de una visita a Estados Unidos al presidente Donald Trump, que ha sido, más allá de cualquier elucubración, un gran crítico de la narcodictadura venezolana. ¿Qué significado tiene eso? Porque hubo reacciones en Estados Unidos frente a países que, como el Ecuador, en el caso que ganase la candidata de la Revolución Ciudadana, el reconocer de inmediato y reconocer a una dictadura que ha violado los derechos humanos, las libertades, y que no genera una buena imagen para el mundo. Es terrible, ¿no? Que una candidata en segunda vuelta en una república democrática manifieste abiertamente un reconocimiento a un liderazgo que es fruto, una vez más, de un proceso de fraude electoral. Este último sí, testificado por casi todos los países democráticos del mundo, e inclusive por aliados del Grupo de Puebla del narcodictador Nicolás Maduro. Miguel, es importante siempre mencionar que la relación de la Revolución Ciudadana con Nicolás Maduro no es de hoy. Es decir, para todos los que son miembros del Grupo de Puebla, la exigencia siempre de una actitud indulgente hacia los regímenes venezolanos, pero también cubano, ha sido una piedra angular histórica, y sus miembros siempre tienen que balbucear respuestas o inventarse ridículas excusas, pues nunca tienen qué postura tener sobre el dictador que tanto defienden, pero que al mismo tiempo las poblaciones de cualquiera de los países de la región conocen abiertamente lo que sucede alrededor de Nicolás Maduro. Es por esto que lo que ha hecho Luisa González con un cinismo enorme el día del debate, es decir, a la pregunta concreta del presidente Noboa sobre si reconocerá la dictadura de Maduro en caso de ser elegida, mencionar sin chistar que
que lo reconocerá para poder devolver a los venezolanos que ingresaron al Ecuador de forma irregular y desordenada, es un doble rasero absoluto. Desde que empezó la dictadura chavista a principios de los años 2000, sobre todo en los primeros años de Hugo Chávez, y después continuada por Maduro después de la muerte de Chávez, han sido más de 8 millones de venezolanos los que han salido de ese país y han causado uno de los fenómenos migratorios más graves del mundo. Y en el Ecuador, que aquí es donde hay que anotarlo con mucho énfasis, el Ecuador fue uno de los países de destino prioritario, perdón, por parte de los venezolanos. Y eso fue debido a las políticas de libre circulación, de libre movilidad que instaló el presidente Rafael Correa en su momento. Acá no vinieron solamente ciudadanos venezolanos, al mismo tiempo vinieron ciudadanos nigerianos, haitianos, iraníes, una serie de ciudadanos miembros de países donde no hubo un filtro adecuado, que aprovecharon esta política que facilitó sobre todo una movilidad de grupos en su momento mayoritarios, sobre todo europeos y africanos, ligados a actividades irregulares. Pero debido a esta facilidad, muchos venezolanos pusieron el Ecuador como punto de entrada para irse hacia otros países. Por eso, y vuelvo a reiterar, el doble rasero, la doble moral con la que la candidata Luisa González dice que reconocerá a Maduro para corregir una medida que fue la regularización, muestra el cinismo que tienen ellos al momento de hacer campaña. Las propuestas que se hicieron a partir del presidente Lenín Moreno de entregar una amnistía migratoria a los venezolanos que cumplan algunos requisitos, que entre ellos estaba el ingresar el haber ingresado de una forma legal por alguna frontera, es la manera correcta con la que se tenía que regular una migración ordenada y segura. Y como menciono, lo que sucede al final es que ya nos tratan de ver a los ciudadanos como ignorantes con esas respuestas, pero creo que todos se dan cuenta que los vínculos de la revolución ciudadana con los dictadores socialistas, pero sobre todo con la narcodictadura de Maduro, va mucho más allá. Usted publicó un artículo muy duro, firme, descriptivo de una realidad como fueron los 10 años de la Revolución Ciudadana, el martes último en Diario Expreso, que titulaba así: Luisa, sí, ustedes René y parte del cartel de los sapos. ¿En qué se sustenta para que nos describa, doctor Juan Carlos Holguín? Miguel, son una serie de factores los que siempre muestran que la Revolución Ciudadana, a lo largo del aparecimiento político de Rafael Correa, ha tenido a la mentira como una herramienta permanente para lograr sus objetivos políticos. Cuando se mostró él en el año 2006 como precandidato, bajo una postura inclusive ideológica, estaba rodeado en su mayoría de personas que no provenían de un proyecto ideológico. Por ello no resulta extraño que dentro de los primeros 2 o 3 años, inclusive un poco más, hasta el 2012 o 13, la mayoría de personas que tenían una afinidad ideológica con el proyecto salieron de allí, salieron denunciando además una de los más grandes aparatos de corrupción que ha tenido la historia del país. Yo me refería en ese debate precisamente a este fenómeno. Al momento de reconocer la candidata Luisa González de forma equivocada, porque hay que mencionar, no es ella la que se puso un alias, fueron sus propios compañeros los que le llamaron Rana René, y él en el debate reconoce que puede ser Rana René, pero no miembro del cartel de los sapos, y eso marca una línea que hay que entender primero en el análisis
¿quiénes son los que usan alias, apodos? Lo había escrito en una columna anterior. Esto es un fenómeno ligado siempre a los carteles, a las mafias, a las estructuras irregulares. Y llama la atención en el caso de la Liga Azul, cómo entre todos tener estos seudónimos sirve para esconder de cierta manera lo que están tramando en relación, en ese caso específico, a tomarse a través del Consejo de Participación Social del Ecuador todos los estamentos del Estado, como ya lo hicieron cuando eran poder. Mencionaba en ese momento que esto no es novedoso. Haber visto en el caso Arroz Verde, por ejemplo, correos desde la Presidencia de la República, donde el secretario jurídico de la Presidencia utilizaba seudónimos con nombres de Star Wars para enviar emails oficiales. Tiene unos alcances de escándalos que aquí lamentablemente, por cómo vivimos en la coyuntura diaria del Ecuador, se van tapando uno tras otro. Siempre algo es más grave que lo del día anterior. Y en el caso de Luisa González, ese día hubo una serie de mentiras que me parece siempre hay que puntualizarlas y dejarlas escritas para que en caso de que sean poder recordarlas. Una de ellas es esto del reconocimiento, por ejemplo, del salvoconducto para Jorge Glass. Ella menciona que no se lo dará, pero nuevamente nos tratan de ver a todos con una cara perdón la palabra, de pendejos, sabiendo evidentemente que ellos entregarán ese salvoconducto inmediatamente, porque hay toda una estructura encima de ella que es tan solo un títere del poder que obligará a que se entregue ese salvoconducto en los primeros días para que Jorge Glass vaya a México. En segundo lugar, tomaba, por ejemplo, lo que sucedió relacionado a Aliaga. Ella menciona que fue ella misma la que pidió la salida de Aliaga cuando todos comprobamos, todos fuimos testigos de que la Revolución Ciudadana, con ella a la cabeza, no solamente defendió a Aliaga, sino que ayudaron a su escape. ¿A dónde? A Caracas, donde se encuentra protegido. Ayer circularon nuevos chats de la Liga Azul, donde inclusive miembros del medio de comunicación La Colmena, relacionados a los hermanos Verduga, mencionan en conversaciones lo absurdo de la Revolución Ciudadana de defender a un tipo que lo llaman impresentable. Y más allá de los nexos de Aliaga con el narcotráfico, lo evidente acá es que hubo una operación política para defenderlo, para después apoyarlo dentro de una estructura de ataque a la fiscal, y dejarlo escapar y ahora protegerlo en Caracas. Y esos simplemente dos de los ejemplos, más allá de que en casi todos los bloques hubo mentiras y cinismo que en lo personal como ciudadano en esta etapa de mi vida me indigna. Es una indignación que desde que apareció la figura de Rafael Correa, después de ser ministro, yo tenía 23 años aproximadamente, siempre me llamó la atención ese doble rasero de sus acciones. Y recordemos que ya en esa campaña mintieron cuando dijeron que no habían recibido fondos de las FARC, y finalmente con un video contundente Raúl Reyes mencionaba que habían entregado dineros de campaña que finalmente ayudaron a que el expresidente Correa llegue al poder, y que son elementos para analizar la ola de violencia y la situación actual que tenemos en relación al narcotráfico como país. Usted ha mencionado la situación de Jorge Glass, que tiene 2 condenas y por ello está en la cárcel, y hay un tercer proceso por presuntas graves irregularidades en el uso de recursos en la reconstrucción de Manabí por el terremoto de abril del 2016. Usted en su artículo citaba que sí le va a dar el salvoconducto, a pesar de que ella negó en principio. Dice que va a cumplir la Constitución. ¿Quién puede creer en eso? Si argumenta que dará
el indulto porque es condenado, cuando no hay como dar un indulto para delitos contra la administración pública, como es el caso por el que ha sido sentenciado? Siempre ellos utilizan toda leguleyada posible para los casos de corrupción de sus propios miembros. El caso de Glass es el más emblemático porque es el más público, pero si uno revisa el historial de casos de corrupción ligados a las personas más cercanas a Rafael Correa, se han tratado de utilizar todos los mecanismos posibles para no lograr condenas en cada uno de sus casos o para lograr la impunidad, que es realmente lo que ellos quieren al momento de regresar al poder. El caso de Glass, como mencionaba antes, Miguel, es bastante simple. Ellos y ella específicamente ya anunció en varias ocasiones que entregará el salvoconducto porque dice que es algo legal. Y realmente carece de toda legalidad, puesto que lo que hizo México, como en su momento lo hizo Argentina con María Ángeles Duarte, es una entrega ilegal de un asilo a una persona con sentencia de corrupción. Llama mucho la atención que sean los gobiernos del Grupo de Puebla los que utilizan estas herramientas, puesto que siempre hay que entender, parecería una teoría conspirativa, pero no lo es, que ellos actúan como una gran estructura supranacional. El politólogo Sebastián Grundenberg lo ha escrito con contundencia en su libro La Galaxia Rosa, que, por ejemplo, el lawfare, este término que suena tan de moda en labios de Rafael Correa o Jorge Glass o los miembros del Grupo de Puebla, es un término que ha sido utilizado como estrategia legal de defensa, estrategia comunicacional por parte de los abogados del expresidente Correa, de Jorge Glass, de Puigdemont en Cataluña, de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, que precisamente hoy, el día de hoy en Argentina hay el proceso de última instancia del famoso caso del famoso caso de las autopistas, de la causa vialidad en Argentina, y que cuando uno ve las defensas que tienen ellos son exactamente las mismas que han utilizado en relación al caso Arroz Verde. Entonces, esta estructura supranacional tiene sus estrategias claras, y para ellos el entregar el salvoconducto a Jorge Glass en caso de ser gobierno no es solamente una medida que influye al país, sino a toda esta estructura que llega hasta Europa finalmente. El caso de Argentina, fue a la cárcel el que fue ministro Lázaro Báez. Ahí se demostró la corrupción en esos contratos de construcción, y efectivamente esa es una demostración. Y el argumento siempre es persecución política. No hay pruebas, cuando han tenido la oportunidad, como en el caso ecuatoriano, de presentar pruebas en el debido proceso, con derecho a la defensa y el principio de inocencia, pero no lo han hecho, sino van a los discursos y en el exterior. Totalmente, Miguel. Y aquí son temas, como digo, que sonarían a teoría, pero la realidad es que cuando se daba el juicio de Cristina Kirchner en Argentina, esto era, si no me equivoco, un día lunes o martes, para dar el ejemplo, la entrega del asilo a Duarte se lo hace 4 o 5 días antes, con una explicación en su momento del canciller argentino, de Alberto Fernández, de que este era un pedido de Cristina al presidente Fernández. Y claro, cuando uno revisa los detalles de esa sentencia de la causa vialidad, que hay que mencionar, ya tiene una sentencia en firme Cristina Fernández de Kirchner por 6 años, era una causa muy parecida, donde se iban a utilizar muchos elementos de defensa de lo que había pasado en el juicio Arroz Verde hacia Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, al estar los mismos abogados manejando toda una estructura, era evidente que actúen de manera coordinada, y eso es lo que el Ecuador tiene que entender ahora. Lo que está en juego no son proyectos políticos locales, lo que está en juego finalmente es el regreso al poder de miembros, además radicales, de una estructura supranacional que en el caso del correísmo, más que vínculos ideológicos con el Grupo de Puebla,
tienen vínculos totalmente cercanos a la narcodictadura de Nicolás Maduro. Ese es un tema que no podemos dejar de pensar. La dictadura venezolana, a pesar de que hoy el correísmo quiere descafeinar esa relación, uno se ve cómo ha cuidado Luisa González de no mencionar su cercanía con Venezuela, de mencionar que solo reconocería para devolver hermanos y hermanas venezolanas que están irregulares en el Ecuador, pero el régimen venezolano, y siempre hay que recordarlo, se apoya en organizaciones paralelas no estatales, en bandas delictivas, en prisiones, y el crimen organizado. Este ha sido un factor de sostenimiento en el poder que además ha sido parte de una fórmula que utilizan ellos para desestabilizar otros países. Es la fusión de la violencia del Estado, el control territorial y los grandes recursos que se originan sobre todo en el tráfico de drogas, en la minería ilegal y en el tráfico de personas. Esto ha sido ampliamente escrito, discutido por muchos analistas políticos de la región, y esa es la dictadura venezolana, y eso es lo que, por más que a veces no pensemos que puede llegar a ser el futuro del Ecuador, es lo que representa la candidatura de Luisa González. Doctor Juan Carlos Holguín, ¿no debiera preocupar el que públicamente se anuncie el reconocimiento de la dictadura de Venezuela, como usted sostiene en su artículo, que está sostenida por la operación de estructuras criminales? Sí, preocupa evidentemente. Lo que vemos ahora relacionado a algunas de las políticas de Estados Unidos en base a la calificación del Tren Aragua como grupo terrorista es algo que concierne evidentemente al Ecuador. El Ecuador, por más de que en varias ocasiones informes de inteligencia, informes policiales mencionaban que en el Ecuador no operaba el Tren de Aragua, el Tren de Aragua tuvo una operación transnacional. Lo vimos en Chile hace poco, cuando el gobierno del presidente Boric, gobierno, hay que mencionarlo, de la tendencia de izquierda de la región, calificó al Tren de Aragua también como un grupo terrorista tras la muerte de un venezolano en territorio chileno, con una operación terrorista que llamó mucho la atención a nivel regional. El Tren de Aragua funciona. El Tren de Aragua es una organización creada por el gobierno, por el régimen, perdón, del dictador Maduro. Y el régimen de Maduro, muchos se preguntan por qué no sale del poder cuando los vínculos del poder con el narcotráfico y las estructuras criminales son tan fuertes. El dejar el poder es básicamente el suicidio en vida de sus actores. Entonces, por eso es tan difícil la relación de sostenibilidad del poder de estas narcodictaduras con la democracia. Y eso es lo que tenemos que evitar acá a toda costa, la relación de nuestro país, que ya está contaminado por estas operaciones de estructuras criminales transnacionales, con esos regímenes que han utilizado los grupos delictivos como parte de sus proyectos políticos. Doctor Juan Carlos Holguín, a propósito de sus críticas a la candidata de la Revolución Ciudadana, usted concluye en su artículo, dice: nuestro país cambiará cuando tengamos líderes intachables que hagan de la ejemplaridad en sus comportamientos públicos su lucha. ¿Cómo lograr eso? La ejemplaridad es un concepto filosófico estudiado sobre todo por el filósofo español Javier Gomá, que lo ha escrito durante las últimas décadas con una claridad absoluta de que es posible que la ejemplaridad exista desde las altas esferas del poder. En países como el nuestro, donde todavía tenemos mucho que hacer en relación a la formalización y fortalecimiento de nuestras instituciones, aún es difícil pensar en que podemos tener una democracia real, pero lo que hay que estar claros es que a partir del año 2018, cuando el expresidente Moreno
logró de cierta manera empezar un proceso de construcción de lo que fue el armaje del correísmo. Hay una posibilidad real de que volvamos a encaminar este país con pasos muy pequeños hacia un sistema de libertad, de democracia, que nos permita sobre todo tener una vida más digna a todos los ecuatorianos. Siempre se discute por qué el correísmo es tan fuerte, y es porque, por supuesto, el correísmo tuvo una década de la mayor bonanza económica de la historia del Ecuador, donde se hicieron muchas obras que hoy la mayoría de ellas está en muy mal estado. Y recuperar a un país de un proceso de totalitarismo toma años. Esto será así, en mi opinión, los siguientes 4 años de seguir luchando contra esta estructura que gobernó el país durante 10 años, porque ellos tienen en su mente una posición clara: o somos nosotros o no es nadie. Y ahí actúa este canibalismo político, donde lo que hay que hacer es destruir a quien esté el poder para regresar al poder, buscar la impunidad y sobre todo tener un proceso, como lo han mencionado ellos mismos, que durará por lo menos 2 décadas. ¿Cuál sería el escenario? Hay un balotaje el 13 de abril donde se definirá entre el presidente candidato Daniel Noboa y la candidata a la Revolución Ciudadana. Doctor Holguín, ¿cuáles serían los 2 escenarios de ganar, para tener claro? Como mencionado a lo largo de esta entrevista, el escenario de la candidata Luisa González es un escenario de regreso a ese totalitarismo, un escenario en el que no hay que equivocarnos en el discurso actual de la candidata. Hay que simplemente verificar los hechos y ya los comportamientos que va teniendo el expresidente Correa conforme se acerca la fecha de la elección. Y las cifras, al parecer, de las encuestas no les generan las seguridades adecuadas para ganar. Este es un fenómeno que ha sucedido desde el año 2021, donde pocos días antes de la elección el expresidente Correa empieza a involucrarse mucho más en el día a día de las campañas, y él claramente tiene un problema no solamente de ansiedad, sino un problema de estar con una sobreutilización de redes sociales, y uno va explicando ahí el proyecto político de ellos. Luisa González no es una candidata independiente, es una representante de Rafael Correa, elegida, como vemos en los chats de la Liga Azul, por la confianza que tenía con el líder y no por temas de fondo. Y creo que un posible gobierno de ella marcará una etapa en el Ecuador bastante triste. Ojalá me equivoque, ojalá no sea el agorero del desastre en caso de que las elecciones le favorezcan a ella, pero para mí es evidente que ellos vendrán con una sed de venganza, vendrán con una búsqueda de impunidad total. Y como mencionaba antes, después de haber pasado la experiencia de que desde su interior nació la oposición a su proyecto político, no dejarán el poder por algunos años. En contraste, otra vez tenemos la posibilidad de elegir, más allá de cualquier error político, proyectos que finalmente respetan la democracia y respetan en cualquier escenario un cambio del péndulo a futuro. Es decir, yo creo firmemente que desde la sociedad civil hay mucha más posibilidad de acción en un gobierno de continuidad del presidente Noboa que ante la llegada del correísmo. Por más que hoy hay muchas críticas de la misma sociedad civil al estilo y forma de gobierno del presidente Noboa. Yo creo que la decisión es bastante fácil. Uno no tiene en este momento la posibilidad de elegir como en una primera vuelta al candidato ideal, aunque en este país se requiere urgentemente una reforma
una nueva reforma al Código de la Democracia para no tener esta cantidad de candidatos, pero hoy la elección es entre dos, y entre esos dos, una candidatura representa el sostenimiento de la poca democracia que ha podido ser construida y la institucionalidad a partir del presidente Lenín Moreno, y por el otro lado, como menciono yo, una etapa que se abriría en el Ecuador donde ya la vivimos. A veces desde el análisis podemos hacer esta lectura desde arriba, viendo el bosque completo, y nos permite entender que ellos no dejarán el poder por mucho tiempo. Es decir, ¿en qué queda la democracia ecuatoriana? En caso de triunfo del proyecto correísta, esto será un sistema totalitario que además va a tener apoyo de regímenes como el venezolano, como sostenimiento único de lo que queda de ese proyecto político que fue el socialismo del siglo XXI. Y nuestras relaciones con Estados Unidos, con la Unión Europea, que realmente le tienen como un dictador a Maduro. Yo creo que nos vamos a ir perjudicando en ese momento. Habrá muchos apoyos, o habría muchos apoyos inmediatos de países como México, de países como Colombia, porque finalmente son proyectos políticos afines, pero la realidad es que en el Ecuador y el correísmo es mucho más similar a lo que fue el modelo kirchnerista y de Maduro, que de los otros proyectos que tienen inclusive una carga ideológica más grande. Aquí lo que tendremos es la relación directa del poder correísta con estos regímenes que, como mencionaba antes, tienen más vínculos con estructuras ilegales que con personas que compartan una ideología. En definitiva, en esta definición en el Ecuador, doctor Juan Carlos Holguín, ¿cómo ve usted si pensamos en rescatar la institucionalidad, en fortalecer a las instituciones, en lugar de deteriorarlas aún más? Por ejemplo, ¿qué hacemos con ese Consejo de Participación Ciudadana que solo ha servido para tomarse los organismos de control? En los 10 años nombraron al excontralor Carlos Poli, que hoy está preso en la cárcel de Miami. Es decir, ¿se quiere continuar con esa política o lograr cambios que permitan dar certidumbre? Un país que ha tenido tantas constituciones y tantas reformas constitucionales, lo lógico sería decir que no las necesitamos más, pero es evidente que ante el estado de nuestra democracia se requiere una reforma constitucional, pero se requiere sobre todo la abolición de ese experimento correísta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es evidente que no ha funcionado, es evidente que está contaminado. Y lo mejor es que el Ecuador vuelva a recuperar las tradicionales formas de la democracia que han funcionado en el mundo. Como siempre se menciona la famosa frase de que la democracia no es perfecta, pero funciona. Eso es lo que ha sucedido. Vemos más allá de los fenómenos políticos que hay ahora en el mundo, donde la polarización en extremos está llevándonos a nuevos conceptos de democracia y de análisis de las coyunturas. Creo que el Ecuador, por su tamaño, por sus capacidades, por sus ventajas comparativas, tiene la posibilidad, con una estructura de Estado más pequeña, con una institucionalidad más controlada, de poder generar una estabilidad en el desarrollo futuro. Es prioritario que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desaparezca de la institucionalidad ecuatoriana. En definitiva, doctor Juan Carlos Holguín, para concluir y agradecerle la atención a la revista de Opinión y Democracia, hay que mejorar la institucionalidad, la democracia, antes que deteriorarla aún más con estas deformaciones como fue las 5 funciones del Estado, la función de transparencia, cuando todas debieran tener transparencia, y este Consejo de Participación Ciudadana que ha sido nefasto para el Ecuador.
Cuando el correísmo llegó al poder, lo que priorizó es toda una estructura comunicacional antes que de principios y de su propio proyecto político. Recordemos la renuncia del expresidente de la Asamblea, Alberto Acosta, cuando no pudo ser él el que termine el proceso de discusión de la Constitución de Montecristi con todos sus errores. Yo soy uno de los grandes opositores a esa Constitución, pero desde ese momento arrancó un proceso que lo único que buscaba era de cierta manera cumplir los tiempos del rey. Y esa Constitución de Montecristi, como se lo ha analizado durante todos estos años, es un mamotreto que finalmente tiene una serie de elementos contradictorios entre sí. El mismo correísmo menciona que esa Constitución que ellos hablaban que iba a ser para 100 años ya no funciona. Y hay que corregir. El país necesita salir de esa Constitución que fue parte de una operación política y comunicacional y no fue un escenario de ejercicio de fondo para el bienestar del país. Bien, muchas gracias. La atención al doctor Juan Carlos Holguín, ex canciller ecuatoriano, columnista del diario Expreso de Guayaquil, por atender a la revista de Opinión y Democracia. Juan Carlos, muy gentil. Buenos días, Miguel. Un saludo a todos los que nos escuchan. Muy amable. 7:47 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el constitucionalista doctor Carlos de Tomaso y el penalista y académico doctor Ramiro García Falconi, precisamente sobre los desafíos en la estructura del país, qué pasaría con una constituyente como se ha anunciado en esta campaña electoral y los temas prioritarios que debiera haber. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.